nombre del Tecnológico Nacional de México Campus CIDE, es decir, Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de trabajo correspondiente a la línea 4, Tecnologías de la Información y Comunicación, la transición hacia la educación digital sostenible. Y comenzamos y abrimos la mesa de discusión con la ponencia Reflexiones sobre experiencias en la migración del Programa de Estudios de Historia de México 2 a la modalidad de educación a distancia a partir de la pandemia de COVID-19 y presenta Abigail Cruz Uribe, Edmigio David Torres Nava y Francisco Alberto Montalves Vázquez. La cámara, la voz y la pantalla es toda de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues me es muy grato regresar a mi segunda casa. Pues yo prácticamente soy egresada de la especialidad y en ese sentido para mí ha sido como un gran reto el hacer frente a toda la situación que hemos estado enfrentando. He tenido los elementos teóricos, en ese sentido, pues todo lo que aprendí en la cuestión de la especialidad, pues me fueron de gran ayuda. Y entonces, a partir de todo ese contexto, pues esto me permitió hacer una reflexión con los compañeros. Si me ayudan a compartir, por favor, mi presentación, porque se me está trabando un poquito mi equipo, ya es un poquito vetusto, entonces en ese sentido, pues sí necesito como mayor capacidad, porque sí hemos estado pues trabajando arduamente, no hemos parado, la UNAM no paró en ningún momento, todo lo contrario, en la primera etapa, que es lo que vamos a ver, la que sigue, por favor. En la primera etapa de cuando se suscita la cuestión de la cuarentena, pues partimos de cómo a realizar la parte de aplicación de exámenes finales, cómo trabajar en línea, cómo llevar de manera inmediata todos los programas de estudio de historia, en este caso de Historia en México, hacia la virtualidad. Y entonces, a partir de todo este contexto, de todo este estrés que se estuvo viviendo, pues decidimos reflexionar cómo asimilamos tanto docentes como alumnos los procesos educativos de la Escuela Nacional Preparatoria y cómo se percibieron estos cambios en torno a una modalidad de enseñanza-aprendizaje que generó mucha incertidumbre, estrés, muchos profesores decidieron jubilarse en el contexto de que no pudieron con esta presión de cómo hacer frente a estos grandes retos. Y entonces, alumnos y profesores hicimos todo nuestro esfuerzo y lo seguimos haciendo porque aún no regresamos presencial en la Nacional Preparatoria hasta enero, pues seguimos haciendo frente a todos estos retos. Seguimos adaptándonos, seguimos perfeccionando todas nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. La que sigue, por favor. Y entonces, en ese contexto, pues sí es muy importante reflexionar que pues los docentes, la mayoría no estábamos como no estábamos como preparados para enfrentar una adaptación a un sistema e-learning. En este caso, pues yo tenía algunas de las bases porque en el contexto de la especialidad, pues decidí trabajar en Aula Moodle, un programa de estudio, se cambiaron rotundamente hace poco y en ese sentido, pues ya tenía como algunos de los elementos que me ayudaron a adaptarme, a organizar y junto con el profesor Francisco, con el profesor David Torres, pues estuvimos generando algunas estrategias, el profesor Francisco y su servidora, pues llevamos a cabo una serie de seminarios y de seguimiento a profesores que pues no sabían compartir pantalla, no sabían utilizar plataformas, no sabían utilizar, por ejemplo, Zoom, que es lo que nosotros estamos en ese sentido utilizando como medio sincrónico para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y entonces fue más allá de un rol que ejercíamos de manera presencial, fue una rápida alfabetización digital, adaptación, y en ese contexto, pues una modalidad distinta para la cual estábamos preparados. En todo esto, pues se generó estrés, incertidumbre, ansiedad, y buscamos la manera de innovar en estas prácticas pedagógicas. La que sigue, por favor. Y es a partir de esto en donde, ante esta emergencia sanitaria del COVID, pues tuvimos que empezarnos a adaptar, tuvimos que
buscar adquirir estas habilidades digitales, dar un repaso a todos nuestros aprendizajes, a todo aquello que habíamos asimilado en torno a los ambientes virtuales de aprendizaje, en torno a la enseñanza y learning, y que nos ayudaron a contar con los conocimientos necesarios para poder planificar, desarrollar nuestras aulas virtuales, nuestras clases, y en esa dinámica de enseñanza-aprendizaje ir avanzando poco a poco, haciendo perfectibles estas adaptaciones de los programas de estudio, y a partir de ese contexto, pues se abrieron muchos espacios de reflexión entre los docentes. Todo lo hacíamos a través de la plataforma de Zoom. En ese sentido, pues, muchos de los profesores de manera contundente empezaron a analizar cuáles serían los mecanismos más adecuados para llevar a los alumnos hacia un aprendizaje significativo, para entender de qué manera pueden adaptar las TIC y las TAC. Las TAC en el caso son las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, hacia entornos de aprendizaje en donde los alumnos fueran el centro, se permitiera un aprendizaje guiado autónomo, algo para lo cual también nuestros estudiantes no estaban preparados. Ahorita vamos a ver en el cuestionario que decidimos implementar cuáles fueron esos resultados. La que sigue, por favor. Y entonces, partiendo de este contexto, migrar hacia estos modelos educativos, hacia estos entornos, nos permitió reflexionar sobre las diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje que podemos utilizar dentro de todas las TIC y las TAC. Otro aspecto a considerar fue muy importante esa parte de las políticas educativas. Hay una reflexión muy importante de Jacques Delors, que es la educación encierra un tesoro, que ahí ya está hablando de esa alfabetización digital, del aprender a hacer, a convivir, etcétera. Y se busca también que sea una educación incluyente, equitativa, enfocada hacia un aprendizaje permanente, un aprendizaje para la vida. Ahora es fundamental pues tener esta alfabetización digital que integre y respete los derechos, permite ser tolerantes para orientar a reflexiones de manera empática sobre las cuestiones de educación, de aprendizaje, de productividad en un mundo de globalización continuo y de continuos cambios y cambios vertiginosos en torno a las modalidades de tecnología. Entonces, nosotros tuvimos que adaptarnos y responder a estas nuevas necesidades sociales. Muchos profesores, pues, en ese sentido, sí tuvieron que hacer un gran reto, que tomar muchos cursos. De hecho, pues también el profesor Montalvo y su servidora estuvimos dando varios cursos de actualización, porque pues era muy complicado desde cómo compartir una pantalla, cómo abrir una plataforma, un aula en Classroom, qué materiales, cómo hacer un formulario, cómo evaluar. La que sigue, por favor. Y entonces, a partir de todo esto, tenemos que son nuevos escenarios en cuanto a la construcción del conocimiento, un conocimiento que, dado también el número de alumnos con los cuales estamos llevando a cabo pues esta modalidad, tenemos que considerar trabajos cooperativos, colaborativos, porque tenemos en ocasiones hasta 400, 500 alumnos, y entonces en ese contexto bien les comento que es el gran reto de cómo organizar que sea un aprendizaje significativo, que permita colaborar, que permita cooperar también. En algún momento pues sí tuvimos que asignar roles, las funciones de cada alumno, porque también para ellos fue el gran reto. Como bien sabemos, los alumnos sí nacen en esta era digital, pero utilizan más la cuestión de la tecnología con fines recreativos, con fines de socializar, pero con fines educativos también fue un gran reto. Tuvimos que darles tutoriales de cómo usar algunas de las herramientas, no sabían organizarse, pues ya de manera asincrónica, les dábamos sugerencias, hubo muchas discusiones, problemáticas. Y entonces la preparación para la investigación y para la enseñanza fue un punto fundamental. En ese contexto, pues, responder a todas estas necesidades, a estos múltiples aspectos de lo que se llama una educación permanente, en lo que tiene que ver este uso de la tecnología y de los cambios sustanciales que genera en un aprendizaje regulado, guiado, autónomo. La que sigue, por favor. Entonces ahí vemos la imagen de estos seminarios que estuvimos llevando a cabo.
Y con base en todo este contexto, en toda esta reflexión, en todo lo que vivimos, decidimos aplicar al final del ciclo escolar un cuestionario cerrado considerando aspectos como el perfil del alumno, la conducta en general, el desarrollo intelectual, su desarrollo personal, social, para conocer cómo habían concebido estos procesos, esta adaptación, así como esos retos a los que se enfrentaron y nos enfrentamos en toda esta nueva dinámica. Ahí tenemos la imagen, estuvimos considerando cuáles serían las preguntas más pertinentes. Vamos a la que sigue, por favor. Y todo esto se realizó a través de un formulario de Google Drive, cuyo link se les otorgó al finalizar el ciclo escolar a los alumnos a través del aula de Classroom, que es lo que estuvimos trabajando, y nos proporcionó datos relevantes que nos permitieron identificar los siguientes aspectos que nos facilitaron hacer adecuaciones, hacer adaptaciones a nuestra forma de planificar nuestras estrategias. Dentro del perfil del alumno, en sus datos personales, pues oscilaban entre 15 y 18 años de edad, vivían con sus padres, sus abuelos, tíos, con algún familiar. 90% de los estudiantes son residentes de la Ciudad de México. El otro porcentaje pues estaba desde sus ciudades donde radican y bueno, alrededor de un 80% de alumnos, también el contexto es muy importante, socioeconómico, respondió que sus padres contaban con una licenciatura, maestría, doctorado, depende mucho también de la zona en donde están ubicadas las preparatorias. Viene esta parte de el acceso a estos medios para aprendizaje. Aquí pues también analizar mucho la cuestión de la brecha digital porque pues había algunos alumnos que no contaban con estos medios. 95% cuenta con conexión a internet y con algún dispositivo. Aquí había otro problema porque a veces tenían que compartir la computadora, el celular y eso generaba conflictos, generaba problemas porque pues no podían realizar totalmente sus actividades, tenían que prestar al hermano, al papá la computadora y esto pues les iba atrasando. Dedicaron entre 15 y 20 horas para realizar sus tareas. Viene una reflexión muy importante porque muchos profesores en este proceso de adaptación lo que hacían era mandarles puros PDFs para realizar actividades, a veces no las revisaban, se saturaban y teníamos conversaciones de que pues a veces les dejaban lecturas, actividades individuales y eso les estresaba. Entonces ahí ya tenemos unas gráficas de estos porcentajes de sus datos personales. La que sigue, por favor. 5 minutos más. Sí, me apuro. Gracias. En cuanto a los espacios del estudio, aquí era otro reto porque muchos no contaban con un lugar de estudio. Estábamos dando la clase, hacíamos preguntas y se escuchaba mucho ruido alrededor. Creo que también es otro de los retos a los cuales todos nos enfrentamos. En ese contexto había muchos distractores en las sesiones sincrónicas y pues otra cuestión, se abría parte hacia nuestro mundo privado se hacía público porque se veían los espacios en donde estaban los chicos y bueno, muchas otras problemáticas. Les costaba trabajo concentrarse, se distraían fácilmente, no prestaban atención, a veces veíamos que quienes activaban su cámara pues ya estaba el papá hablándoles o le estaba hablando la mamá o pasaban o también se quedaban sus padres viendo nuestra clase y en ese sentido pues esto les estresaba mucho. Al final pues era optativo si decidían prender la cámara o no por ser menores de edad. En el desarrollo emocional se les preguntó en torno a su estado emocional, cómo se sentían a partir de la pandemia, de la cuarentena, y pues generó mucho estrés, mucha ansiedad, depresión. Como bien les comenté en un principio, llegaron de manera por correo muchos justificantes en donde los alumnos ya padecían estrés, depresión, tenían que acudir a citas virtuales con el psicólogo, muchos se medicaron y entonces en ese sentido pues sí es muy interesante ver la manera en cómo les afectó todo este proceso de adaptación.
La falta de un ambiente presencial y de convivencia, pues conllevó a todos estos trastornos. La salud mental es otro punto muy importante que hay que trabajar mucho en estos escenarios, en estos contextos. Y bueno, preguntamos también en cuanto a sus estilos de aprendizaje y con base en esto llegamos a la conclusión de cómo aprendías, cómo asimilabas, cómo buscabas la información. Tenemos el estilo pragmático, el reflexivo, el teórico, visual y activo. Y entonces aquí están en orden de importancia, de acuerdo a las características de Amaya Rincón y en ese contexto, Etral, entre otros autores. Vamos a la que sigue, por favor. En ese contexto, pues también consideramos cuáles serían los recursos más idóneos para integrar todos estos estilos de aprendizaje. Su desarrollo personal y social, pues dada la pandemia, fue a través de las redes sociales, pues ahora está generando mucho lo que se llama el síndrome de la cabaña, que muchas personas ya no quieren salir. Muchos desertaron, no entregaron trabajo, se dedicaron a buscar otras fuentes de ingresos porque los padres perdieron sus trabajos y entonces el chico preocupado pues buscaba alguna fuente de ingreso en ese contexto. Entonces, sí es muy importante reconocer pues todas estas diferencias socioculturales de los estudiantes, el contexto en los que se desenvuelven, sus estilos de aprendizaje, sus intereses, motivaciones, maneras de ser, de hacer, para facilitar esta interacción a distancia y permitir su desarrollo integral, guiarlos como facilitadores del conocimiento. Y aunado a todo esto, pues tenemos para culminar pues con la cuestión de las fallas de conexión, que a todos también nos llegó a pasar dentro de estos procesos, y el internet, pues a veces tuvimos que contratar más megas, cambiar de compañía, los alumnos pues no escuchaban porque su red era muy baja y entonces aprender en esta modalidad en donde fue una adaptación para ambos, pues conllevó estos retos, conllevó a que los alumnos aprendieran a autogestionar su aprendizaje, a generar pues esta planificación de sus actividades y bueno, aunado al estrés y a estar hiperconectados, que pues también vienen otros trastornos. La que sigue, por favor. Y en ese contexto, pues aquí tenemos algunas imágenes de que contaban con un espacio en el que pudieran estudiar y bueno, vamos a ver que más del 50% sí tenía el espacio. Los principales retos a los cuales se enfrentaron, pues la falla del internet, la enseñanza de los maestros, porque muchos pues simplemente se remitían a ser teóricos, a llenarlos de PDFs, a solicitar muchas actividades que no retroalimentaban y en ese sentido pues generaba mucho conflicto con los alumnos. No hacían aclaración de calificaciones, no les daban seguimiento y eso pues generaba muchas quejas también hacia las autoridades. La que sigue, por favor. ¿Cuántas horas a la semana dedicas al estudio, a la modalidad a distancia? Y entonces tenemos entre 10, 15, 20 y más de 20 horas, un 38%. En tu ambiente familiar se presentaron dificultades económicas. Como bien les comenté, tiene que ver mucho el contexto en donde están los alumnos. En este caso no, la mayoría no tuvo estas dificultades, pero los pocos que presentaron estas problemáticas, pues tuvieron que desertar o pues tuvieron que presentar examen final o ponerse al corriente. La que sigue, por favor, en sus actividades. ¿Consideras que esta modalidad de trabajo a distancia aprendiste de igual manera que en la modalidad presencial? Y bueno, aquí pusimos nada más un ejemplo de algunas respuestas. Pues la mayoría no concibió como este aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno se responsabiliza, aprende a su ritmo y esto pues les genera también estos conflictos. Muchos dicen que en presencial aprendieron mucho más porque también fue un proceso de adaptación muy complicado para ellos. Y otros mencionaban a los profesores cuyo método pues no era el adecuado para estos ambientes. Entonces, a partir de todo eso, pues replantear los retos, replantear adaptaciones y algunos pues sí consideraban que era fundamental la clase presencial para su aprendizaje. La que sigue, por favor. Y bueno, los resultados. Un minuto nada más. Si respecto a los resultados, pues destaca identificar los diversos estilos de aprendizaje, hacer adaptaciones. La que sigue, por favor.
Y en ese contexto, pues se debe de considerar el perfil del alumno, las características de la educación a distancia para poder planificar estrategias, secuencias didácticas en donde seleccionemos un aprendizaje autónomo, centrado en el alumno, que los motive, en donde ellos autorregulen su proceso de aprendizaje y que puedan desarrollar tanto la colaboración como la comunicación, la tolerancia y el respeto, que es algo fundamental, además de que se incluyan todas las herramientas TIC y TAC que puedan utilizar en diversos dispositivos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí están las referencias. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte en esta conferencia. Muchas gracias. Y con esto abrimos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, como somos muy poquitos, puede prender su micrófono y su cámara y hacerla de viva voz. Sí, aquí la maestra Nora Quiroz, ¿cuál considera que será el mayor reto a futuro? Pues yo creo que el mayor reto es adaptarnos a estas nuevas modalidades, porque a partir de la pandemia ya nada va a ser igual. Nosotros estamos pensando que tal vez regresemos en una modalidad híbrida. Entonces, ¿cómo adaptar los programas? ¿Cómo adaptarnos de estos ambientes presenciales en los que muchas veces los profesores eran los que llevaban el ritmo de aprendizaje? ¿Cómo adaptarnos a estas nuevas modalidades? ¿Cómo asimilar toda esta alfabetización digital? ¿Cómo hacer frente? ¿Cómo estructurar actividades en donde los alumnos, tanto de manera sincrónica, asincrónica o presencial, puedan continuar con su proceso de aprendizaje? Entonces, a futuro, pues viene el reto de hacer adaptaciones para modelos semipresenciales, para modelos híbridos. Como reto también viene el continuar con esta modalidad de actualización, de utilizar las herramientas, pero ya de manera significativa, planificar y estructurar y hacer adaptaciones en los programas de estudio, porque suelen llevar entre 20 horas, 24 horas, son 4 unidades, cada unidad pues sí requiere de mucho tiempo. Y cómo hacer estas adaptaciones también para grupos tan numerosos, cómo adaptarnos a esta nueva modalidad y asimilar todo lo que nos está ofreciendo la tecnología para un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje significativo. Aquí hay otra pregunta del maestro Gerardo. ¿Cuál considera que fue la mayor dificultad para los alumnos a la virtual y cuál fue para los docentes? Aquí viene algo muy interesante, porque para los alumnos también fue como bien les comenté en un principio en la ponencia, pues fue esta adaptación. Los alumnos manejan muy bien todas sus redes sociales, todo lo que tiene que ver con la parte de socializar, de juegos, etcétera, pero la mayor dificultad fue organizar el trabajo colaborativo o cooperativo en estos entornos, cómo organizar el trabajo, cómo incluir a todos los compañeros, las compañeras, porque pues a veces teníamos muchos problemas en donde los equipos se desintegraban por la parte de que ya no podían estar trabajando pues de manera colaborativa, a veces no tenían conexión a internet, a veces tampoco contaban con los equipos suficientes para continuar estas actividades, y en ese sentido pues fue esta adaptación desde ingresar a un aula virtual, matricularse, conocer herramientas para elaborar sus trabajos, darles tutoriales. Esto fue algo muy importante. En la parte sincrónica teníamos que darles tutoriales, resolver las dudas. Y entonces atender a veces dudas personales era como algo muy titánico, porque como bien les comenté, contamos con 400, 500 alumnos y a veces pues teníamos como 100 correos por responder de maestra, ¿me puede proporcionar un tutorial? No entiendo. Entonces organizábamos sesiones para darles apoyos a todos estos chicos. Y pues yo creo que
tienen una adaptación, considerando que los alumnos manejan las TIC, pues sí se les da una adaptación muy rápida. Era como darles las bases y solitos ellos empezaban pues a asimilar, porque son a veces herramientas muy intuitivas. Entonces, para los docentes sí fue un gran reto el adaptar programas tan extensos a modalidades en donde pues teníamos que impartir 1 o 2 horas y dejar el trabajo asincrónico, cómo llevar a cabo esos programas presenciales, hacer actividades que fueran significativas, en donde también pues no los saturáramos de trabajo y utilizáramos pues todas las diversas herramientas, también alfabetizarnos digitalmente y utilizar las TIC y las TAC en las planificaciones de una manera significativa, más allá de lo que nosotros implementábamos de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, todavía tenemos espacio para una última pregunta y si no tenemos ninguna pregunta, yo nada más quisiera hacer como un comentario de conclusión y para pasar a la siguiente ponencia. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Pues básicamente esta ponencia resume muy bien la experiencia general de todos los docentes en esta pandemia, ¿no? En donde vemos estas grandes brechas que antes pensábamos que ya no había. Asumimos que los estudiantes tienen un montón de cuestiones de manejo digital y a la hora de la realidad nos enfrentamos con que no era así. Entonces, esta ponencia representa, me parece, un excelente ejemplo. Hay por ahí un micrófono abierto. Maestro Gerardo, tiene su micrófono abierto y se está colando otra transmisión. Ya están silenciados. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, esta ponencia me parece que es una muy buena forma de abrir la mesa de discusión para después poder hacer como unas pequeñas conclusiones sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que nos quedamos para la pospandemia.